Sí, Buenas noches. Tuvimos un buenas problema noches. de conexión. Ya pudimos volver en línea. Pedimos disculpas. Bien, como veníamos hablando, el día de hoy vamos a hablar de las técnicas de obtención de micelio. Cómo hacer el aislamiento de este, proteger y cuidar nuestro, nuestro micelio y propagarlo para así poder tener nuestra masa de inóculo que nos dará arranque a nuestro cultivo, bien sea champiñón, shiitake, ganoderma, cualquier hongo comestible que busquemos propagar, que sea cultivable. Hay algunas especies y variedades que requieren de condiciones que solamente le pueden dar la simbiosis con la cual se encuentran. Ejemplo de esto, las trufas, los boletus, que bien necesitan de las raíces de algunos árboles superiores para poderse dar. Hoy día hay tecnologías en las que podemos aprovechar suplementos enriquecidos con las raíces de estos árboles para simular esas condiciones y poder dar arranque a inóculos que después llevaremos a su uso para la inyección de estos árboles y así propagarlo en la naturaleza. O bien generar árboles infectados con este para después, tras su siembra, poder inocular en un espacio, una hectárea, un sistema forestal, el cultivo de trufa, boletus u otras variedades que bien en laboratorio no son cultivables. Hablábamos de la fermentación sólida, fermentación líquida, la preparación de la obtención de micelio por método de obtención de esporada, las variantes de esta técnica de obtención de esporada, su finalidad bien para la obtención de la esporada y bien para su conservación, siendo estrategias en las que nosotros podemos hacer conservación en una fase sólida como es un pedazo de papel o bien en una fase líquida como es el cultivo líquido de esporada. En esto utilizamos la tecnología de los medios de cultivo de agua y sal, concentraciones del 5% de cloruro de sodio con un 0,5% de azúcar en agua destilada. Esta preparación se le debe hacer conocida como es una solución salina. Estas soluciones al 8,5% son las que se utilizan en la medicina y para el cultivo y almacenamiento de la esporada, bien, no son útiles. Después entramos a lo que es la esporada vegetativa y aquí es la tecnología del cultivo monoclonal. En esto nosotros partimos de una de las estructuras vegetativas del hongo, bien el hongo o el micelio. Esta estrategia nos permite el repique. ¿Qué aprovechamos del hongo como tal, el cuerpo fructífero? Bien, podemos aprovechar del tejido más alejado de las lamelas que encontramos en esto, en el caso del pilio hacia la parte superior de este, tras un corte transversal, o bien podemos tomar del tallo para su cultivo en medios convencionales. Cuando utilizamos otras estrategias para la propagación de este micelio y para evaluar la viabilidad de ese micelio que buscamos obtener, recomendado es en caer en estrategias no convencionales, como es el uso de la borrona de café, aprovechando esta estructura del hongo, troceándola en trozos pequeños
para así llevarla a estar en contacto con la borrona de café que previamente hemos pasteurizado o esterilizado. Estrategia de algunos autores y algunos fundicultores es sumergir la borrona de café por 45 minutos en agua hirviendo con una solución al 10% de cal. Otros autores implementan la técnica de la siembra en cartón. Esa siembra en cartón lo que busca es esterilizamos el cartón sumergiéndolo durante 25 o 30 minutos en agua hirviendo y después vamos armando un sándwich en lo que colocamos una capa de cartón, trozos de hongo que previamente hemos lavado con hipoclorito de sodio al 3 y 5% y después lavado solamente en agua destilada para así asegurarnos de eliminar cualquier microorganismo que haya quedado en la superficie del cuerpo fructífero o que haya entrado por ahí debido a las corrientes de aire, dejando solamente en exposición el hongo, bien con la matriz de borrona de café o bien con el cartón. Cartón que debe ser rico, que es rico en lignocelulosa y hemicelulosa, así como celulosa. Esto es la composición de esas fibras que nos sirven para la propagación del micelio. Esa estrategia lo que nos permite es evaluar si el micelio es viable. Si hay formación de estas estructuras algodonosas como es el micelio, nosotros podemos partir de esos algodones, esas estructuras, para su repique en medios convencionales, donde una consideración es preparar el PDA o preparar el extracto de malta, que son medios enriquecidos y que van a favorecer la tasa de crecimiento. Estrategia que nos permite, si hay algún contaminante, poder observarlo debido a que cada uno va a tener por su lado el crecimiento y a su vez evaluar si hay presencia bien de levaduras, bacterias. ¿Esto cómo lo podemos separar? Con el uso de antibióticos, de lo cual lo recomendable es utilizar bien para bacterias antibióticos de amplio espectro, como es la streptomicina o el cloramphenicol. Una vez que nosotros hemos obtenido ese micelio arsénico, procedemos a su propagación en medio no convencional, que es el grano, al cual vamos a inocular para la preparación de la semilla. Aquí observamos cómo es la toma de los diferentes tejidos vegetativos del hongo. En este caso, como modelo, Pleurotus. Equidistante en una placa de Petri. Este proceso, en que le hablo del aislamiento, bien sea de esporada por un cultivo policlonal o un cultivo monoclonal, partimos de hacer repiques, donde ¿qué buscamos? Obtener esa fase algodonosa donde nosotros evidenciemos que el tejido está aislado de los diferentes factores de contaminación. Una vez esto, hacemos repique y repique hasta obtener nuestro aislado arsénico, es decir, si fuera bacteria, una colonia. En este caso, como es un hongo, haber obtenido esa célula viable que va a propagarse generando la invasión por toda la superficie de nuestra placa de Petri con micelio dicariótico. Tras haber obtenido nuestro micelio dicariótico, viene su almacenamiento. Es para esto que nosotros utilizamos las técnicas de conservación de microorganismos para bacterias, en la que la más evidente es el uso de la flauta o la cuña o el taco. Estas son estrategias en las que nosotros en tubos de ensayo preparamos. Bien, para un tubo de ensayo de 15 mililitros y nos agregamos 5 a 7 mililitros de medio de cultivo que esté caliente
estando líquido, y nosotros lo vamos a apoyar con ayuda de una pipeta para que nos dé la inclinación. Bien, si queremos que cubra una diagonal completa desde el comienzo del medio cultivo hasta la punta del tubo de ensayo, así obtenemos la llamada cuña. Si nosotros queremos que tenga la inclinación y nos mantenga una fase de taco y después de cuña, obtenemos la flauta. Y si nosotros solamente queremos obtener un taco de medio agarizado, nosotros colocamos los tubos de ensayo en posición vertical. Con esto, ¿qué podemos evaluar? Son estrategias para almacenarlos, pero también podemos evaluar que a las condiciones en que el hongo se ve mejor su cultivo, si en una fase aeróbica o una fase anaeróbica. Siendo así variable, evaluar otras variedades de medios de cultivo con este para comenzar los estudios de la caracterización del microorganismo con el que estamos trabajando. Esto es un poco de la ingeniería en el proceso biotecnológico. Pero una vez obtenidos estos aislados y almacenados en cuña, nosotros tenemos protegida nuestro aislado. Esto nos exige que la conservación de esta cuña va a ser bajo refrigeración a menos 4 grados o menos 80 grados, dependiendo de la tecnología que tengamos acceso. Lo ideal es su conservación en nitrógeno líquido para así asegurar que el microorganismo ha bajado su actividad metabólica, así como procesos biológicos en su ADN que llevan a que se den recombinaciones y entonces nosotros podamos alargar el tiempo de utilidad de esa cuña, así como las características genéticas y fisiológicas del microorganismo con el que estamos trabajando. Si no contamos con esta tecnología, bien conservarlo bajo refrigeración a 4 o 12 grados nos permite almacenar estas por un periodo de 3 a 6 meses. Pero, ¿qué hacer una vez que nosotros obtenemos nuestro aislado? O, si estamos haciendo la obtención del micelio, ¿cómo hacemos su propagación? Esta es la parte que tenemos el uso directo o el uso indirecto. En esto hablamos de la colecta líquida de la esporada, es la que nosotros vamos a usar directamente sobre el sustrato que queremos inocular. Bien, para la preparación de micelio de semilla fúngica, en la que nosotros usamos granos como es sorgo, trigo o maíz, que previamente hemos activado para después pasteurizar y poder utilizar para inocular. Esa activación se la damos por un proceso de pasteurización química. Y me dirán, pero si ya químicamente está pasteurizado, ¿para qué lo esterilizo? Bien, el uso de la cal para este proceso de activación lo que va a hacer es que el grano se hidrate, debido a que en su almacenamiento se conserva una humedad del 6%. Con la hidratación, producto de sumergirlo por 24 horas en cal, nosotros lo que vamos a hacer es que también absorba la cal hasta llevarla al centro del grano. La cal va a actuar sobre rutas metabólicas del almidón, producto de la activación de la inducción de germinación de ese grano, en que vamos a promover generar almidones solubles dentro de ese grano. Aparte, se va a dar la esterilización del grano. Cuando nosotros hacemos eso, después pasteurizamos por un periodo de 15 minutos en autoclave o bien por un periodo de 45 o 60 minutos por olla de presión. Nosotros aseguramos que las condiciones de medios de nutrientes para el micelio estén óptimas. Bien, si ese micelio viene de una estrategia
policlonal o bien si viene de una estrategia monoclonal para la producción de nuestra semilla fúngica. Una vez que tenemos ese inóculo, esa semilla sólida, nosotros pasamos a mezclarla, pasado su incubación, con nuestro sustrato final para obtener nuestro cultivo. Si partimos de estas técnicas de obtención de micelio partiendo la esporada, nosotros vamos a obtener que en nuestra producción variedades de características en toda esa oleada de hongo. Si vemos, esa estrategia viene siendo una forma indirecta para el cultivo. Una forma directa es, tras esa colecta líquida, podemos directamente sumergir sobre el sustrato final que vamos a llevar la producción. Estas tecnologías de aislamiento bien se pueden acoplar al champiñón con la tecnología que hablaremos mañana, que es el uso de sustratos no compostados, debido a que el hongo va a tener la fuerza para poder propagar en estos sustratos. Demostrando hasta este paso que bien la fungicultura es un proceso sencillo en lo que se nos exige es trabajar de la forma más aséptica posible, limitando las posibles entradas de contaminantes y dando previas activaciones del sustrato para así mantener la calidad del micelio y del sustrato para la producción. Una vez obtenido nuestro micelio de arranque, vienen las técnicas de esa producción de ese inóculo madre o semilla fúngica. En esta parte, nosotros trabajamos bajo las mismas pautas que se manejan en las etapas del cultivo del hongo para este sistema de propagación. Es la obtención del micelio, que es lo que hablábamos anteriormente, la preparación del sustrato, la inoculación y su incubación. En esto, ¿cómo trabajamos? Una vez obtenido ese inóculo, nosotros bien llevamos al uso de un grano como sorgo, maíz y trigo. Hablo de estos tres debido a que su composición en lignina, celulosa, hemicelulosa y almidón son las más óptimas para la propagación de hongos comestibles. Pero dentro de estos tres también hay variedades. Hay diferencias en lo que el sorgo le sigue, es el que lideriza de los tres, seguido por el trigo y después el maíz. Y bien, dentro de las variedades del maíz se puede utilizar el maíz blanco o maíz huevito, el término que se le maneja acá para el maíz blanco o más empobrecido que se da tras la siembra. Dependiendo del país se debe tener algún nombre a ese maíz. Pero hay otras variedades como el uso de alpistes, el uso del maní, entre otros, que dependiendo del tipo de hongo comestible que son más delicados a estas variedades como son champiñón, pleurotus, shiitake y ganoderma, requieren de estos que son más pobres pero en almidones, pero ricos en celulosa. Ejemplo, para el melena de león, el mejor maíz viene siendo el alpiste, debido a que este hongo es más de pudrición castaña que de pudrición blanquecina. Entonces eso es lo que se asemeja más a las condiciones que se le dan en la naturaleza con maderas castañas. Bien, ¿cómo es la estrategia acá? Una vez este grano que hemos previamente lavado, luego de su lavado hemos activado al sumergirlo en una solución de cal al 10-15% por 24 horas de hidratación. Después llevamos a su colado para después llevarlo a su pasteurización o esterilización, dependiendo de la tecnología con la que contemos. Con esto, una vez aislada esta semilla, nosotros vamos a trabajar con una proporción de 1 centímetro cuadrado por frasco de capacidad de 500 gramos. En el caso de Venezuela, nosotros trabajamos con frascos de mayonesa con tapa de metal
y en esto se va dando su incubación. Se puede trabajar también con bolsas de polietileno para mayor capacidad de bolsas de preparación de 750 gramos, 1 kilo, kilo y medio y hasta 2,5 kilos. Mientras mayor sea el volumen de maíz, de grano con el que trabajemos, mayor va a ser la cantidad de micelio de arranque que vamos a necesitar. Pero un punto importante que se debe dar para poder homogenizar el producto es que estos frascos deben estar llenados hasta el 75% de su volumen de capacidad. ¿Esto para qué? Para que nos sirva una estrategia en que nosotros podamos golpear bajo alguna superficie sin quebrar el frasco, sin quebrar el material de vidrio con el que estemos trabajando, o generar alguna perforación sobre la bolsa de plástico que nos permita ir fragmentando el micelio sobre el grano y así distribuir el micelio sobre todo el grano y generando diferentes núcleos de propagación en el grano que estamos trabajando y en un periodo de 25 a 30 días hacer que el micelio logre invadir del centro del frasco hasta el exterior y no se nos forme solamente una capa del micelio sobre lo que vemos la superficie del frasco. Esto es un problema que muchos fungicultores presentan en la elaboración de semilla y mientras nos adiestramos en la preparación de semilla fúngica, nos suele pasar que cuando vamos a utilizar la semilla, vamos a su fragmentación, debido a que vemos que el frasco ya tiene una consistencia de turrón, observamos en el momento de colecta, al abrir el frasco o la bolsa, solamente hay micelio en el exterior. El grano en el interior está entero y sin invadir. Acoto esto porque algunos productores nos dicen, no, haz tu pedido y en 15 días está listo. No hay una forma de que en un periodo menor a 25 días el micelio por técnica de fermentación de estado sólido esté listo y tenga una invasión mayor al 75%. Acá abro la ronda de preguntas y así hemos llegado al fin del tema de hoy. ¿Preguntas? En el grupo WhatsApp se compartieron videos de diferentes... Hola, ¿me escuchas? Sí, muy buenas noches, sí. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, Mira, bien. una pregunta. Para el pequeño productor, tú me recomiendas, sí, porque normalmente acá puedo conseguir cultura líquida sin ningún problema, ¿no? Traída, incluso puedo comprarla, importarla, de hecho, y realmente no es muy cara, la jeringa no vale mucho. ¿Qué me recomiendas? Compro jeringa, esa jeringa la paso a PDA, de PDA, perdón, a agar, y de ahí a PDA. Bien. En el caso de las jeringas tienen poca densidad de micelio. Ajá, Bien porque manejan la tecnología de la Honeytech. Ha sido una ajá, estrategia con la que se facilita, se propaga el micelio en una cuestión de 5 a 9 días y rápidamente puedes estar eh, generando una cultura dentro de una comunidad. Pero cuando buscamos producir, nosotros necesitamos la mayor densidad en ese inóculo madre que va a dar arranque a nuestra producción. Por lo que ya. la preparación de semilla fúngica sólida, de estado sólida, es la mejor opción. O la elaboración de semilla de fermentación por fermentación líquida sumergida Ajá. de mayor densidad. Estas son la elaboración de preparaciones
en las que Ajá. nosotros manejamos concentraciones del 15 a 20% de harinas, bien harina de papa, harina de yuca, Ujú, harina ujú. de trigo, harina de maíz, de lo que llamamos maicena, Sí. o zumo de cambur, Ah, sí, que somos de cambur. sí, zumo de cambur, que nos queda en una solución al 15 o 20%. Ya. ¿Qué vamos a hacer con esa estrategia? Esa es una estrategia por la fermentación líquida sumergida en que nosotros acoplamos un sistema de agitación en que el Ujú. micelio se encuentre agitándose y hasta que no se nos formen las micoesferas por un periodo de 7 a 9 días, Ya. nosotros no detenemos esa máquina en la que el hongo va a estar fermentando esta harina y así nosotros obtenemos nuestro inóculo líquido de mayor O sea, densidad. claro, o sea que tengo que comprar una centrífuga de esas que usan en los laboratorios. No es ese tipo de agitación. Hablamos de las incubadoras con agitación, pero estas son incubadoras de agitación industriales con un caballo de fuerza. Ah, ya. ¿Sí? Esta sí es una Ah, tecnificación que preferible es al que se quiere iniciar en la producción de semilla líquida, que es más rápida, claro, pero bajo esta tecnología, lo preferible es mandar a construir este tipo de maquinarias. claro, claro. ¿Ve? Porque lo que juegan es que tenemos un sistema de motor que va a ser con eje desplazado, una mesa Ujú. que va a estar temblando. En Claro, esa agitación es la que nos va a facilitar que el micelio se encuentre en esa suspensión. Me hundo, sí. fermento, respiro. Me hundo, fermento y respiro. El mismo principio que maneja el kefir. Si has producido probióticos, Sí, lo he probado, el kefir, sí. el kefir de agua, que Ujú. se hunde, fermenta, sube a la superficie. Sí, Bajo esa estrategia, nosotros vamos a hacer que la fuerza centrífuga obligue al micelio a que se entreteja y vaya aumentando en densidad el tamaño de esas esferas. Y claro, entonces nosotros allí jugamos en que podemos asegurar que nuestro inóculo líquido madre tenga una buena densidad. Y eso es lo que claro. diferencia una jeringa de $5 a una jeringa de 25 y $35 de 10 y 15 mililitros. Claro, claro, claro. He ¿Ven? visto por ahí, hay una empresa que se llama, en Estados Unidos, que se llama Mycelium Emporium, que vende las jeringas de 10 mililitros en $15. Y ellos garantizan que es micelio de alta calidad. Claro, porque ellos inclusive le determinan lo que en bacterias conocemos como título bacteriano. En este caso sería título miceliar. Ellos determinan Ujú. aseguran la densidad que te están ofreciendo. Mientras Claro, que sí, esta tecnología de Honeytech lo que te va a decir es, bueno, ahí hay micelio, con eso arranque. ¿Ven? Entonces, sí, de esa forma es que la tecnología de fermentación líquido sumergida es segura y te establece una buena productividad. Pero si claro, partimos de claro. este tipo de jeringas, lo recomendable es pasar a la fermentación por estado sólido con la elaboración de semilla sólida. Claro, sí. De una vez al sólido, de ahí al grano, De ahí al grano, exactamente. de ahí al grano. De ahí de la cápsula Petri al grano. Exactamente. Tenemos estrategias para Ya. poder hacer esa colecta, que bien sea cortar cubos, cuadritos de un Ajá. centímetro cuadrado, el uso de inyectadoras de 15 Sí. mililitros que le hemos cortado la punta y nos queda como un sacabocado. Ujú. La ventaja de ese Sí, sistema con la jeringa, de ese sacabocado, es que el émbolo no sirve, pues la vamos a estar pasteurizando, sumergiendo en agua con alcohol al 60%, nos va a sí, estar asegurando que el émbolo está limpio y podemos ir distribuyendo con el émbolo el micelio como se mostraba en la lámina. claro. Otra estrategia es con el uso de
una asa micológica, que son asas de cobre, que bien las podemos Sí. nosotros fabricar con un hilo de cobre de alta densidad de creo que 2 milímetros o 2.5. Son Ah, algunas herramientas que nosotros vamos, en este espacio que designamos como laboratorio, nos van a asegurar poder hacer todo nuestro proceso y cuidado de la semilla. por supuesto. De hecho, yo había pensado, no he hecho el laboratorio todavía, yo había pensado en, incluso ponerle una lámpara de esas, con luz negra, ¿no? Con luz como la de UV, los billetes. UV, lámpara sí. UV. Lámpara UV, correcto. Y como para que lo mantenga bien estéril, ¿no? El ambiente. Claro, hay algunas estrategias para uno construir su propia campana de flujo laminar Y o, claro, ajá. o nuestras cajas clean, que bien es Ujú, una caja de plástico grande de almacenamiento, les dicen multiusos, cajas multiusos, que ya de un sí, tamaño de 60 a 70 litros de agua, que tenga puesta por una de las caras nos permita hacer dos perforaciones para las manos, hacer una apertura para colocar un extractor, que bien puede ser un cooler de computadora, cual nosotros ajá. acoplamos con una guata Y, ajá, y y un un filtro de filtro papel, PDA. Ajá, un filtro de papel, y ahí tenemos nuestro sistema de extracción, nuestros guantes, y si conseguimos estas lámparas para los billetes, acoplárselo, la lámpara, para que así también tenga un sistema de UV para la pasteurización y la esterilización del ambiente. Son sí. estrategias que vienen un poco la imaginación para nosotros poder construir nuestra campana de flujo laminar artesanal que sea funcional. Hasta el Ujú, momento que la tecnología, que el reintegro a las inversiones que se van haciendo, producto de la producción, nos permitan comprar una campana de flujo laminar de unos $13,000 y un sistema de autoclave del tamaño de una habitación de $500,000, por ejemplo. sí, 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 sí. De hecho, con un conocido en días pasados compró una de 150 litros, un autoclave de 150 litros, y le costó algo así como los $8,000 más o menos. Un Y esa, animal de eso. sí, pero me imagino que todavía no era de estas automatizadas. Hay algunas No, que... no, no, de la más básica, no, las automatizadas a otro nivel. Sí, Uh-huh. sí, sí, sí. Bueno, acá mostramos Bueno, cómo son nuestras estrategias para poder convertirnos no solamente en fungicultores, sino también en cazadores de micelio. Y así dar inicio a correcto. nuestra colección de microorganismos, bien sea para la producción de hongos comestibles, bien para la producción de bioinsumos como tricoderma, Beauveria, otros microorganismos Ujú, que tienen funciones de controladores biológicos. sí. Inclusive, Otra cosa. uh-huh, Otra consulta, perdona que te interrumpa. Eh, ya, ¿qué recomiendas tú? Por lo menos en caso de que por lo menos apenas me estoy iniciando y quiero hacerlo lo más básico, pero normalmente uno consigue son cepas comerciales o de alta que son para grandes empresas. ¿Qué recomiendas? Que uno vaya seleccionando, haciendo como que cajas de prueba y viendo a ver cuál y después hacer la clonación, hacer después la reproducción por clonación para tener el lote más rendidor. ese es el protocolo para poder uno obtener su propia marca y que en el momento, digamos que se va hacia las líneas de querer exportar, son controles de calidad que se le van a solicitar. Claro. Y sobre ¿Ven? todo porque a veces, obviamente, no es lo mismo que uno, me imagino que no serán las mismas cepas, no tendrán el mismo rendimiento, una cepa comercial diseñada para una gran granja, una gran producción, seleccionada de ahí, que uno después la quiera llevarla al mundo pequeño, ¿no? Al de la pequeña producción. Me imagino que no rendirá igual.
Bien, las condiciones de esa super cepa están dadas para que rinda en cualquier tipo de sustrato y Ya, de producto. Pero lo que va a acotar es que al pequeño productor no le va a saber aprovechar, sacar todo el provecho, pero sí le va a permitir claro, ir haciendo las pruebas para escalar, siendo una buena alternativa. claro. Pero esas son las cepas que difieren, tienen un alto valor debido a que inclusive tienen condiciones en que el que la compra le dan el kit y le obligan a solamente usar ese kit de producción, debido a que vienen genéticamente modificadas para que si no hay tal concentración de biotina, no hay tal concentración de tal hormona, de tal compuesto, no se puede dar su crecimiento. Y es el punto en que un productor pequeño, por desconocer esas características genéticas de esta super cepa, la pierde. Entiendo, entiendo, entiendo. ¿Ve? Entonces, a un Mm, pequeño productor, ¿qué le conviene cuando parte de una cepa comercial? Si vas a partir de una cepa comercial, entiende que no va a ser de ella que te vas a arrancar. De ella lo que vas a obtener es descendencia de la cual tú vas a aislar tu propia cepa. mm, ya, ya, ¿Ve? ya. Ahora, ¿qué es más recomendable? ¿O por clonación o por espora? Cuando quiera ya de esa cepa tomar nueva generación. Cuando quieres agarrar nueva generación, la vas a tomar de la esporada, pero de esa esporada, cuando vas a obtener diferentes líneas. Y ahí es que tú vas a ir categorizando y vas a establecer tus diferentes Claro, líneas. Y ahí obtienes claro, por clonación tus cepas particulares. ¿Ves? por supuesto. Ujú. Entonces, Mm, esa es la estrategia. Tú primero obtienes un pool y después discriminas qué características te vas a quedar. Es una estrategia con claro, la que, por ejemplo, con Pleurotus, tú puedes establecer, por ejemplo, Pleurotus de Yamur, la intensidad de ese rosado como una característica. ¿Te interesan los descendientes, los carpóforos que den tonalidades más intensas o tonalidades más pardas o que en un sustrato particular encontraste que tiene un sabor o un gusto que es propio del micelio, debido a que a todos lo pusiste bajo esas condiciones y este destacó en unas pruebas sensoriales con catadores ujú, en alguna consistencia a olores almendrosos, sabores a tierra o sabores a mar. Igual ocurre con el champiñón. claro, No es lo claro, mismo el cultivo de un compost que es a base solo de el sistema tradicional de formulación de esa composta a un compost que es a base de compost sintético con fibra, que en su mayoría es fibra de coco, o es caoba, acerrín de caoba, o es acerrín de palma. claro, Son cosas que bien las da el sustrato, pero también ahí es que hay que catar si la da el sustrato o el propio micelio al degradar el sustrato. Definir qué aportes da claro. cada. Entonces ahí se abre un pool de estudios que viene de la parte de prueba y error para poder que en un tiempo dado Mm, uno entre en lo que se llamarían las grandes ligas en el cultivo de hongos comestibles, que es ya claro. entrar a las distinciones gourmet que se le dan a estos rubros. Además, Mm, en el aspecto medicinal, porque también puede ser que en variedades como Pleurotus, Shiitake y Inganoderma, este microorganismo que buscamos colectar tenga variaciones, pero en la producción de alguna sustancia biológica, lo cual lo hace más especial para sí, el consumo deshidratado, el consumo en polvo o en harinas, para la ujú, preparación de infusiones o los llamados las tinturrias, que es tinturas, las tinturas, que son las extracciones en una formulación de agua y alcohol para la extracción de todos estos compuestos biológicos del cuerpo fructífero. sí, sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Aclaradas mis dudas, cualquier pregunta. Bueno, ahora vuelvo a repasar todas las tres clases porque mañana es la última clase
y todavía quiero sentarme a ver qué nuevas dudas me surgen, ¿no? Sí, vamos a estar hasta el viernes. El viernes sería la última clase en que vamos a manejar lo que son el manejo de plagas y enfermedades, Ah, ya, así como el manejo post cosecha. ¿Qué podemos hacer con la cosecha una vez generada la producción? Y dejamos el ya, sábado y el domingo por el grupo WhatsApp para aclarar dudas, bien desde la primera clase hasta acá, porque entendemos que todo el material que se ha venido compartiendo por el grupo puede ser algo pesado, pero son las herramientas básicas a los proyectos de protección de la fungicultura que en Latinoamérica se han venido manejando. Esto en claro, labor claro. del profesor Armando López, que comenzó en Ajá. 1974 a promover el cultivo en México. Desde el año 2010 en Colombia, con el cultivo del champiñón ostra, en Ecuador y Chile desde el año 2012-2015, que se vienen generando muchos proyectos con la retoma del proyecto Diversidad de Hongos de Latinoamérica. Ujú. Proyecto que se originó tras la visita de Alejandro Humboldt a toda América para el 1803 al 1824-27. Sí, Entonces, todo esto engloba algo que bien es proteger una alternativa de seguridad alimentaria, no solamente por supuesto. seguridad, sino soberanía. Nos asegura el alimento Claro, para hoy y la comida del mañana. correcto. Bueno, Entonces, el viernes es la última clase. mañana manejamos el punto caliente, que es las estrategias de cultivo con sustratos no compostados, y el Ajá. viernes manejamos lo que es el tema de manejo de plagas y enfermedades en el cultivo del champiñón y el manejo post cosecha del cultivo. Dando así, Perfecto, bueno. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, bueno, Eduardo, estamos en contacto. Un placer, estamos qué con... buena la clase. Chao, hasta luego. Luego, hasta luego, buenas noches. Buenas noches, chao.